que tiene que ver con la iniciativa con proyecto de decreto en materia de simplificación orgánica presentada el día de ayer por el Ejecutivo Federal. Esta iniciativa, entre tantas otras reformas, contempla una serie de propuestas que afectan directamente los derechos de las personas con discapacidad, al proponer la desaparición o la reducción del CONADIS como organismo y su transición a una unidad administrativa de la Secretaría de Bienestar, quitándole autonomía y limitando la protección de los derechos de las personas con discapacidad a un tema estrictamente de beneficencia social. Ello es sin duda un retroceso, no solo en el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su artículo 33.1 señala que los estados parte designarán uno o más organismos gubernamentales encargados de las cuestiones relativas a su aplicación, sino también es una afectación directa al esfuerzo y a la lucha de este sector, sus familias y las organizaciones que la representan. Como siempre hemos señalado y defendido en esta comisión, los derechos humanos deben de ser progresivos y lamentablemente al día de hoy no hay ningún avance, sino además hay un innegable retroceso. Bien lo dijo en esta misma comisión, en la sesión de trabajo realizada el pasado 15 de marzo, el maestro Alejandro Encina Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, al reconocer que actualmente se está en deuda con las personas con discapacidad. Y ahora, si no era suficiente con que desde hace 4 años el CONADIS no tenía titular, con que no se había elaborado ni publicado el programa nacional y que tampoco se haya instalado la Asamblea Consultiva y que tampoco exista una sola acción a favor del desarrollo e inclusión, también se propone debilitar estructuralmente la única institución promotora de los derechos de las personas con discapacidad en nuestro país. Propuesta que únicamente conseguirá limitar la capacidad de acción del CONADIS y que tampoco fue consultada a las personas con discapacidad, como dicta la referida convención y además como lo mandata la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Compañeras diputadas y compañeros diputados, verdaderamente estoy muy alarmada y con tremenda preocupación, sobre todo por esta posibilidad de que la propuesta de desaparecer CONADIS trascienda. Entendamos que no es una cuestión de ideología, es un tema de protección y garantía de derechos humanos, de cumplimiento al artículo 1 constitucional, a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de defensa de los avances que han existido históricamente. Caso similar ocurre con los derechos de las personas adultas mayores, también con los derechos de niñas, niños y adolescentes. Todo ello, sin duda, en detrimento de los derechos humanos. Es por todo lo anterior, estimada presidenta, compañeras diputadas y compañeros diputados, que solicito respetuosamente desde esta comisión podamos emitir un pronunciamiento, pero además solicitar la ampliación de turno de esta iniciativa y tener el acercamiento con las personas funcionarias indicadas para hacerles del conocimiento todas estas inquietudes, que podamos incidir en la defensa de los derechos humanos de nuestro país. Y solamente decir algo que es muy importante. Para muchas y muchos de quienes estamos hoy aquí, pudiera representar solamente una institución que desaparece. Pero para las personas con discapacidad es querer invisibilizarnos y eso no se vale. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, diputada, querida diputada. Con todo gusto atendemos el tema y por supuesto que pediremos a sean escuchadas todas las opiniones, por supuesto. Gracias. Ahora la diputada Su, por favor. Gracias. Con permiso, presidenta, muy buenas tardes, compañeras, compañeros de esta comisión. Me gustaría tocar rápidamente varios temas. Primero que nada, agradecer el acompañamiento de la presidencia de la comisión y obviamente de cada uno de ustedes al punto de acuerdo emitido hacia Pemex en cuestión de los médicos residentes, que les comentaba yo en la junta directiva, que es un tema que ha sido muy importante, dado que estos chicos requieren terminar sus residencias para poder seguir avanzando en lo que es su carrera. Agradecerles esta parte.
El segundo punto, pedirte, Presidenta, y pedirles, compañeros, que vayamos viendo qué acciones pudiéramos tomar en función de esta comisión en cuanto a la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la figura de arraigo y prisión preventiva oficiosa. Debemos de hacer algunas adecuaciones, lo comentamos ayer en la Comisión de Justicia, hay algunas iniciativas ya que están para desaparecer sobre todo la figura de arraigo y obviamente prisión preventiva oficiosa, pero seguramente pudiéramos emitir algunas opiniones como Comisión de Derechos Humanos y creo que sería muy importante que pudiéramos empezar por estas acciones en algo que sin duda con esta resolución tenemos que hacer de manera inmediata. La tercera, sin duda, celebrar el fallo también de la Corte el día de ayer en cuestión de la inconstitucionalidad, el traspaso del mando de la Guardia Nacional a la Sedena, que es un tema que también había recomendado ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo recomendó también el grupo encargado de desaparición forzada que estuvo en nuestro país hace unos meses y que sin duda también es un logro importante que debemos darle seguimiento y que también será en defensa de los derechos humanos. Y por último, hacer del conocimiento de esta comisión, principalmente tuyo, Presidenta, con respecto a los hechos del tema sumamente triste del Centro de Detención de Migrantes de Ciudad Juárez. Hemos presentado un punto de acuerdo a algunos integrantes de esta comisión en cuestión de la importancia de este tema, exhortando 3 temas que nos parecen sumamente importantes. Uno, que la CNDH sigue emitiendo todas las recomendaciones necesarias en función de la investigación, la reparación y que el acceso a la justicia a las víctimas y sus familias, porque son 40 personas que perdieron la vida y que no podemos dejar pasar nada más así y obviamente hay una clara violación a sus derechos humanos. El segundo punto, al titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, a fin de implementar medidas de prevención y protección, así como adoptar garantías de no repetición en respeto a la dignidad y los derechos humanos de la población migrante, y el que nos parece sumamente importante y que debe darse de manera inmediata y que yo creo que en cualquier otra circunstancia, en cualquier otro tema, siempre lo hemos visto y hoy nos extraña que no se dé de manera inmediata y nos vayamos con mandos más abajo, es un exhorto al titular del Ejecutivo a que de manera inmediata separe de su cargo al titular del Instituto Nacional de Migración y se impongan las sanciones correspondientes por los actos de omisión y negligencia que derivaron en los lamentables hechos del pasado 28 de marzo de 2023 en el Centro de Detención Migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde perdieron la vida 40 personas migrantes y 25 más resultaron lesionadas. Este punto de acuerdo ya fue ingresado, estaremos esperando el turno y sin duda nos parece sumamente importante a quienes suscribimos este punto de acuerdo que en la defensa de los derechos humanos, no importa si son migrantes, no importa si son mexicanos, no podemos permitir este tipo de condiciones para quienes están ahí y sobre todo no podemos permitir la omisión ni tampoco el deslinde de responsabilidades porque no estaban en el lugar o porque estaban en otro lado. Siempre hay una cabeza en las instituciones y esas cabezas deben de asumir su responsabilidad. Sería mi participación, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Diputada Ana María. Muchas gracias. En este punto de acuerdo presentado precisamente por la diputada Suelen, compañeras, y al cual yo me sumé, es porque tiene una sentida intención. Que tengamos muy claro que tanto Ciudad Juárez como el país entero en materia de migración viven momentos difíciles. La fallida política migratoria y la falta de atención responsable y humanitaria por parte del gobierno federal pues ha puesto la mirada del mundo en México. La tragedia en el centro de atención donde 40 migrantes perdieron la vida ha exhibido de cuerpo entero el absoluto fracaso con que esta administración ha enfrentado los retos que plantea la posición geográfica y migratoria de nuestro país. Las y los diputados de Acción Nacional hemos hecho llamados urgentes para que se atienda, se revise y se resuelva la problemática social de la población migrante. Por esa razón, yo las y los invito a todas y todos ustedes como integrantes de la Comisión de Derechos Humanos a que no quitemos el dedo del renglón y con una exigencia fuerte y clara demandemos que haya mayor presupuesto, protección e infraestructura que permita atender las grandes carencias que hoy prevalecen,
pero que también alcemos la voz y exigamos justicia, como lo comentaba la diputada Sue, con la renuncia actual del titular del Instituto Nacional de Migración, para que nunca más se repita un hecho tan lamentable como este, porque no murieron. Muchas gracias. Muchas gracias. Diputada María Sierra, por favor. Con respecto a que desaparecen algunas centros donde se apoyaba a la gente discapacitada. Creo que habría que hacer la reflexión por qué razón se han limitado, se han cerrado, porque se ha comprobado que había mucho, podríamos decir, corrupción o mal manejo de los recursos. Y creo firmemente que por primera ocasión tenemos un gobierno federal donde ha mirado hacia nuestros compañeros que por alguna razón tienen discapacidad, que inicialmente este programa se contempló entre personas de las 0 a 29 años de edad y hoy ya se modificó y se ha logrado que abarque a cualquier discapacitado hasta los 64 años y de ahí ya entra la pensión de adultos mayores. Creo que es importante reconocer, aparte que en todos los estados, yo soy del estado de Campeche, siempre hay instituciones de forma gratuitas para apoyo a las personas que tienen una discapacidad. Con respecto a la situación que manejó la compañera, fue de Ana María, de que no se están haciendo como debiera de ser. Yo creo que es importante reconocer que el gobierno federal pues ha tratado de coadyuvar en otros países con los planes de gobierno, por ejemplo, Sembrando Vida, el apoyo de las personas, los jóvenes construyendo el futuro. No solo este programa, el presidente en unión con muchos países de Latinoamérica pues han ampliado estos programas para mejorar, porque indudablemente creo que Latinoamérica, Centroamérica, Sudamérica, pues hemos sido víctima de muchas arbitrariedades de otros gobiernos y creo que hoy por primera vez se están uniendo presidentes de estos países para unificar y para que haya igualdad. Y no podemos responsabilizar al gobierno federal actual de estas diferencias, de falta de equidad, de justicia social para todos. Tendríamos que hacer una reflexión de cómo se han comportado los gobiernos anteriores que no tuvieron la visión de hacer una sociedad más igualitaria, donde todo el mundo tengamos derechos y podamos avanzar en igualdad, en equidad, en justicia. Creo que sí, indudablemente nos falta hacer más, pero creo que unidos todos, sin banderas ideológicas o de partido, comprender por qué se dan esas desigualdades. Es muy doloroso ver lo que sucedió, pero no podemos pensar, como malamente algunos hablaron, que es un crimen de Estado. No, es unos malos gobiernos que han existido tanto en Ecuador, en Salvador, en mismo México, que han creado la desigualdad. Y el gobierno federal hemos reconocido todo lo que valen nuestros migrantes, ha sido realmente reconocer y consideramos que son héroes porque son los que económicamente con sus remesas están apoyando a que salgamos de este bache, pero no nos podemos bloquear pensar que esos problemas lo generó el gobierno actual. Son situaciones que venimos arrastrando de muchos años atrás y no es primera vez que hay migrantes en otros países. Yo le podría decir que en 1970, estuve viviendo en Chicago
y tenemos que reconocer que nuestras condiciones económicas eran muy distintas, que hacen que muchos salgan del país. Muchísimas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Gabriela Sodi. Muchísimas gracias, secretaria presidenta. Pues pedirle de manera más atenta también que a través de el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, numeral 67, 73, 74, 75 del reglamento de la Cámara, esta comisión solicite la ampliación del turno para dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto en el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de distintos ordenamientos en materia de simplificación orgánica, suscrita por el titular del Poder Ejecutivo Federal y publicada en la Gaceta Parlamentaria. La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables ha hecho lo propio, por lo tanto, le suplico, por favor, que esta comisión se anexe a esta petición, ya que es evidente que ha habido una violatoria completa de derechos humanos en esta subsumisión de estas 18, sobre todo la que corresponden a nosotros, que son personas adultas mayores y personas con discapacidad, violentando de manera completa todas las convenciones y no teniendo nosotros claridad en lo que viene en el dictamen. Agradecemos mucho a la diputada que nos haga una referencia propia de su opinión, pero los legisladores necesitamos conocer de manera directa cuáles van a ser las implicaciones de estas subsumisiones de estas 18 entidades, sobre todo lo que confiere a esta comisión, pidiéndole de manera muy atenta que estamos viendo más allá de una violatoria de derechos humanos base, pues la progresividad inexistente y la violatoria a todos los, pues ahora sí, a todas las convenciones. Hemos de manera sistemática insistido en pues el nombramiento del titular de la CONADIS y las respuestas han sido vía Twitter, ha sido de manera muy informal el no tener esta realidad que están tratando con un poder de la República Mexicana y que no nos dan respuesta a esto y que lo vemos de manera sistemática en otras instituciones, en otras instancias que ya estaban destinadas a desaparecer. Quisiéramos saber cuáles son las funciones que van a desaparecer y cuáles son de manera directa, pues hemos tenido visitas casi de todos estos grupos en situación de vulnerabilidad, cuáles son las que van a quedar subsumidas y cuáles son las que van a quedar priorizadas. No podemos legislar a base de opinión y aquí definitivamente estas comisiones tienen que conocer y participar del dictamen. Esta es la opinión que yo directamente le pediría, querida presidenta. Y en esta otra instancia vuelvo a insistir en el punto de acuerdo del Distrito 12 con estos refugiados y con estos migrantes que se encuentran en la calle de Versalles, que se encuentran en la calle de Lucerna, que no se ha atendido y que ya tenemos mayores violaciones de derechos humanos, hacinamientos, ya es una violación completa a los derechos humanos de los niños, a estos refugiados desplazados y que no se ha tomado en consideración esta parte y seguimos generando muchísimo hacinamiento. Quisiera por favor que se vuelva a poner en atención a esto. Ayer se aprobó el punto de acuerdo sobre esta instancia, pero se quitó la reubicación y lo que nosotros estamos pidiendo es la reubicación a los albergues que ya se habían propuesto en Tlalpan y que ya tenían una representación de la Comar en la zona de Tlalpan y vuelven a insistir a seguir programando hasta llevando colchones en el área del exterior para promover y seguir promoviendo el hacinamiento de estos refugiados, esperando pues desgraciadamente otra tragedia en esa zona. Por favor, si puede atender. Muchísimas gracias, presidenta. Gracias, diputada Gabriela Sodi. Tiene el uso de la voz la diputada Norma Cebes, perdóname, Norma. Muchas gracias. Solamente para concluir en el tema de discapacidad, decir para todas y para todos que nunca nadie va a comprender, ni siquiera imaginarse los retos que enfrentamos las personas con discapacidad, más que las propias personas con discapacidad. Y solamente quisiera concluir mi intervención con una pregunta. Si usted, diputada, o cualquiera de los que están aquí, en algún momento adquirieran una condición de discapacidad, ¿qué preferirían? ¿Tener la posibilidad de ir a la escuela, de tener un empleo,
de ser independientes, de no estar dependiendo de un familiar para que les ayuden a hacer las cosas, o recibir una pensión de 45 pesos diarios, que no alcanza para nada. Gracias. Gracias, diputada. Tiene el uso de la voz la diputada Nora Oranday. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, básicamente tengo un anuncio que me permitiría iniciar un tema. Si me lo permite, señora Presidente, es un anuncio de un foro que considero que es muy necesario para el próximo miércoles en el Salón Legisladores. El foro se llama Niñez Migrante, Realidad o Ficción, o como lo podamos decir, ¿no? Entonces, les invito cordialmente porque desde el inicio de esta legislatura me llamó mucho la atención un enfoque que quiero hacer. Es la protección del niño migrante, específicamente el mexicano. Yo soy una diputada federal migrante que representa al mexicano en el extranjero. Yo sé y me he topado con algunas opiniones de otras comisiones incluso, en donde yo digo que los derechos humanos, y retomo lo que dice mi compañera Ana, desde el momento que estamos aquí, nosotros no estamos diciendo que no nos interesan los derechos humanos, es la forma en que se están haciendo las cosas. Y agradezco mucho a la presidenta que de alguna u otra manera ha tenido una panorámica interesante con respeto a los diferentes partidos políticos, y dentro de las comisiones que yo estoy la felicito porque es de las poquitas que no permite una opinión partidista. Es una comisión que me agrada mucho estar como integrante porque nos respetamos mucho eso, ¿sí? Los derechos humanos, yo creo que desde que nacemos y los que estamos en estas mesas, es importantísimo para nosotros. El problema acá, que bueno, yo estoy tratando, me estoy atreviendo a dar un anuncio acá, de que estoy muy interesada en visitar. Yo soy de Chicago, Illinois, como todos, algunos saben, tengo 35 años allá. He estado en el Congreso de Estados Unidos, no como integrante, ¿verdad?, pero de alguna manera participando en las políticas que favorecen a los migrantes. En este caso, yo insisto mucho, y con respeto aquí a la diputada, en nuestros anteriores periodos gubernamentales yo todavía no nacía, ¿sí? Entonces, lo que pasó, pasó y tenemos que seguir adelante, ¿sí? Esta es mi primera legislatura, me da mucho gusto representar al migrante porque es la primera vez en la historia de este Congreso que nos dan voz y voto, ¿sí? Entonces, dentro de los derechos humanos, el niño es increíble. Estoy de veras muy entusiasmada en poder participar en una conversación digna binacional con la señora Kamala Harris, ¿verdad? Porque ella fue a Dallas a ver en las circunstancias en que estaban nuestros niños. Son niños que se han reportado incluso en medios masivos de comunicación en Estados Unidos, que han sido violentados no solamente emocionalmente, que es increíble la violencia emocional, la violencia física, las violaciones sexuales, el maltrato, está documentado. Entonces, de alguna manera, Presidenta, si usted nos ayuda un poquito en meter este tema en esta comisión, y yo les espero porque va a haber ponentes muy importantes que conocen el tema de la niñez migrante mexicana. Yo realmente sí les digo, y nada más para terminar, sí me he topado con opiniones incluso agresivas en otras comisiones, donde yo digo que yo estoy aquí para el mexicano en el extranjero, y que la política, el diseño de una nueva política migratoria cada día cambia aquí, cada día, ¿sí? Entonces no podemos tener el mismo diseño de una política migratoria que fue infortunadamente fallida en los anteriores gobiernos, ¿verdad? Muchísimas gracias. Los espero el miércoles, ¿eh? Gracias, diputada. Gracias. 10 de la mañana, Salón Legisladores. Sí va a ser Zoom, con una presencia de los exponentes, con gente que vive en Estados Unidos también en Zoom. Pero si vienen y llenamos ahí el auditorio, qué bueno sería. Muchísimas gracias. Gracias. Diputada Ana María Esquivel. Sí, ya nada más para, sí quisiera puntualizar y agradecerle a mi compañera la exposición que hizo de los programas sociales. Sí los conozco, estoy en bienestar, pero le agradezco mucho.
Hablaba yo más bien en la parte que me tocaba el posicionamiento de justamente los protocolos de atención al migrante durante su paso. Y en esa parte de esa atención pues están los llamados albergues o de otra manera, que es donde se está solicitando que haya precisamente recurso para poder atender capacitación a las personas, porque implementar los modelos de atención son muy importantes para cada caso, y en este caso yo considero que no estaban capacitadas las personas, puesto que no abrieron los espacios para que la gente saliera, y entonces en ese sentido pues se tuvieron que quedar adentro. Entonces por eso hablaba de esa parte. En cada una de nuestras acciones como gobierno tenemos que saber lo que tenemos que hacer, y se necesitan muchas cosas, Los programas sociales son, sí, para atenuar algunas causas de que no haya migración, pero si ya se tiene, tenemos que tener lo necesario para poder atenderlos. Es todo. Gracias. Gracias. La diputada Sofía Carvajal por Zoom tiene la palabra. Muchas gracias, secretaria. Bueno, solamente quería agregar mis comentarios después de escuchar a mis compañeras, la diputada Norma Aceves. Quiero que sepa la diputada y que sepan todas nuestras compañeras y compañeros que me adhiero absolutamente a su preocupación, me adhiero absolutamente a su sentimiento de indignación, y quiero que sepa la diputada Norma Aceves que ya las instancias internacionales están poniendo el ojo en este tipo de eventos en donde el Ejecutivo Federal vulnera de esta manera los derechos humanos de las personas con discapacidad. Diputada Norma Aceves, desde la Comisión de Personas con Discapacidad de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, estaremos alzando la voz para que esta situación sea observada y sea llevada inclusive a otras instancias más, porque nos preocupa, porque nos solidarizamos con tu causa y porque sabemos que es un rubro fundamental en la política social que se debe atender. Por otro lado, también me quiero adherir a los comentarios de la diputada Gabriela Sodi, también en el tema de el CONAVIM y en el tema de los migrantes en el distrito que mencionó. Asimismo, diputada Sodi, yo le ofrezco que desde la Comisión de Migración de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, al que su partido pertenece, estaremos pendientes del seguimiento que se le dé a la situación de estos migrantes que usted mencionó. Y en tercer punto, quiero también adherirme al comentario de otra diputada que hizo un reconocimiento abierto a usted, presidenta Nelly Carrasco, a su apertura, a su buen manejo de la comisión, a su neutralidad, y yo también le reconozco estas virtudes. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. La diputada Mariana Mancilla tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Voy a empezar al revés y me voy a copiar lo de mis compañeras para felicitar a la presidenta por el trabajo que hace, pero quiero hablar sobre lo que ha hablado por la diputada Norma Angélica Aceves, y quiero decirle que la comprendo, la acompaño, y estoy de acuerdo con lo que usted dice. Desaparecer tantas instituciones que sirven a los mexicanos no está bien. No está bien tampoco hablar de corrupción cuando no se muestra. Así nos quedamos sin seguro popular y las consecuencias han sido nefastas para México. Hablar de los programas sociales que van a desaparecer buscando una mejora sin mostrarla primero, no creo que debamos caer otra vez en esa peroata que nos venden, que no ha sido cierta. De los programas supuestamente exitosos de los que hablaba la compañera, han tenido observaciones por el mal manejo en dinero. Entonces no están siendo, no están sacando a la gente de la pobreza, no están apoyando a las personas, están logrando alguna otra cosa, pero no su bienestar. Cuando estamos hablando de los migrantes, quiero decirles que deberíamos como derechos humanos pedir primero lo que se acordó
entre los países desde Trump, con el presidente Trump, para convertirnos de facto en un tercer país, y cuáles fueron los acuerdos que tienen y qué ha recibido México por esos acuerdos y qué nosotros nos hemos comprometido para tener a los migrantes en nuestro país. Esos son los 3 puntos que quería decir, porque los derechos humanos, como no me recuerdo quién, una de las compañeras lo marcó, no es porque sean mexicanos, no es porque estén en el país, es porque son humanos. Y en eso todos estamos en lo mismo. Acompaño, y en lo que tenga que adherirme a la compañera Norma, yo lo hago con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada, por tener el uso de la voz, presidenta. Solamente darles las gracias a cada una de las diputadas y diputados que hoy nos acompañaron físicamente y también vía Zoom, y invitarlas a seguir trabajando en esta Comisión de Derechos Humanos a favor de ellos y superando las diferencias partidistas y analizando los casos en concreto bajo la guía y conducción de nuestra presidenta Nelly Carrasco. Felicitarte, presidenta, por tu incansable trabajo para que estas sesiones se lleven a cabo. Muchas gracias a todas y a todos, y que tengan buena tarde. Y ya para terminar en esta sesión, quiero darle la palabra a nuestra compañera Tania Ramírez, directora del Redim, quien hoy nos acompaña. Muchas gracias y adelante, Tania. Muchísimas gracias, diputada secretaria, diputada presidenta. Agradecer primero que nada la invitación que tuvimos a poder presentar en la reunión de junta directiva de esta comisión un tema que nos preocupa, sobre un dictamen que se turnó a esta comisión respecto de la ley de trata, que tiene que ver con el reclutamiento de niñez y adolescencia. A reserva de que se puedan compartir los argumentos y documentos que presentamos, pues resumirles acá en esta reunión ordinaria ante el Pleno que lo que estamos colocando a su consideración es la solicitud de tener de momento ese dictamen hasta que no se conozcan todos los estudios, hallazgos y avances incluso en tipificación que se han estado trabajando por parte del Observatorio Nacional contra el Reclutamiento, en donde participamos instituciones públicas, sociedad civil, academia y organismos internacionales. Estamos avanzando hacia una conceptualización para una mejor tipificación, entonces colocar eso a su conocimiento para que lo puedan tomar en consideración cuando se analice el dictamen. Y un poco haciendo eco, y no puedo perder la ocasión, dado lo que se ha planteado aquí ya por varias diputadas en realidad, tiene que ver con esto que se dio a conocer el día de ayer en la Gaceta Parlamentaria sobre el adelgazamiento de la administración pública. Está ahí, como lo saben, el CIPINA, este Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que le ha representado a nuestro país un avance en una deuda histórica que teníamos con niñez y adolescencia respecto de lo que nos mandata la Convención de los Derechos del Niño. Desmantelar el CIPINA, sabemos que no va a desaparecer, pero subsumirle, enviarle al DIF, que depende de salud, y dejar en sus manos la coordinación de la gran política de niñez con enfoque de derechos, quedaría claramente comprometido, por decirlo amablemente. Entonces, desde Redim nos preocupa mucho y queremos colocarlo a su atención, porque es un asunto de derechos humanos. Estamos próximos a rendir ante el informe periódico universal, el EPU. El año que viene rendiremos frente al Comité de los Derechos de Niños y Niñas, y esto podría implicarle al Estado mexicano una regresividad respecto de lo alcanzado. Hay que recordar que es la Convención de los Derechos de Niñas y Niños, tenemos la Ley General de Derechos de Niñez y Adolescencia, entonces me parece que sí es importante poderlo colocar aquí a su atención, y dispuestas y dispuestos para poder dar más insumos en esta argumentación. Y muchísimas gracias por el espacio. Para Redim, el trabajo que se hace en esta Comisión de Derechos Humanos es clave. Niñez y adolescencia son la tercera parte del país, ni más ni menos, entonces todo lo que ustedes hacen en favor de la niñez lo estamos observando, y agradecemos todos los adelantos que haya hacia esta población. Muchísimas gracias, Nelly, gracias, Marisol. Gracias, Tania Ramírez. Tiene el uso de la voz la compañera Inés Parra. Gracias. Por el tema que he escuchado sobre el tema de la simplificación administrativa, creo que es una iniciativa que lo que le va a responsabilizar es al Ejecutivo Federal en cuanto a sus funciones y responsabilidades plenas. Si bien es cierto que los organismos autónomos fue promovido desde la época de Salinas de Gortari, que actualmente esos
organismos autónomos que se escudan en su autonomía, actualmente hoy por hoy se ha corrompido y urge corregir eso, porque esas irregularidades las vemos a todas luces y la Constitución dice que quien es responsable de ejecutar el recurso es precisamente el presidente de la República. Y ahorita hay que aclarar que en este caso, las instancias autónomas no van a desaparecer, que aquí se esté tergiversando es otra cosa, al contrario, van a pasar a manos del Ejecutivo, porque la Constitución lo mandata, que él es responsable de, en este caso, ejecutar los recursos en cuanto a sus responsabilidades plenas para la eficacia y eficiencia. Entonces, hablemos claros, y yo creo que no me voy a prestar más a debatir este tema y que esta comisión se utilice precisamente para un golpeteo político. Creo que ese tema, si se va a debatir, que se debata en el Pleno y ahí que se solucione, pero sí hay que aclarar que esta iniciativa en cuanto a administración pública está muy bien, porque eso responsabiliza al Ejecutivo Federal en caso de que se cometa violación de derechos humanos. Es cuanto, gracias. Muchas gracias, diputada.